Quiero empezar y abrir esta nueva ronda de discusión sobre el caso del Congreso de la República y cómo desde los inicios del gobierno de Jimmy Morales se hacía pues un llamado muy particular por parte de la ciudadanía a la nueva política. ¿Qué era eso de nueva? Pues tenemos una idea más o menos, yo creo, distinta todos y cada uno de los ciudadanos, pero por lo menos hacer las cosas de manera completamente diferente. Y uno de los primeros cuestionamientos al gobierno fue cómo fue que conformó esa bancada mayoritaria en el Congreso bajo el supuesto político de que eso le daría gobernabilidad a Jimmy Morales, en el sentido de poder echar adelante un plan de gobierno que nunca conocimos, pero que suponíamos o tratábamos de pensar que por ahí debía de estar. Se conforma esta bancada de la misma manera. Por el otro lado, se genera también toda una discusión o todo un proceso de reordenamiento del Congreso de la República, algo que fue bastante positivo, liderado por Mario Taracena, que terminó, se cristalizó en un proceso de reformas a la ley orgánica del Congreso y con ello pues la salida de muchísimos trabajadores que devengaban salarios muy onerosos y muchos de ellos pues prácticamente no llenaban los perfiles para el puesto. A ver, Carmen, tú lo estás planteando de una manera, pero yo lo plantearía de otra. No, ¿cómo podemos aspirar a que sea la nueva política la que se ponga en práctica en el Congreso de la República está constituida si por quienes los mismos? si quienes están haciendo la discusión parlamentaria son el viejo Partido Patriota y el viejo Partido Líder, frente al viejo también Unidad Nacional de la Esperanza? ¿Por qué razón? Porque en MR, la bancada del Movimiento Reformador, que fue la primera que le zafó la alfombra a Mario Taracena para reelegirse como presidente del Congreso, ahí están los intereses de Alejandro Sinibaldi. Esa es la mitad suya del antiguo Partido Patriota. Luego, en FCN está, por supuesto, un pequeño grupo, está todo líder, o casi todo líder, y está un pequeño grupo de lo que era el Partido Patriota también. Esos son los dos partidos que se sentaron en la sala de la casa de Manuel Baltizón para elegir a la actual Corte Suprema de Justicia, para definir quiénes eran los que iban a integrar la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo aspiramos a tener una nueva política si está toda protagonizada por los viejos? Mira, y esto tiene que ver mucho por nuestro sistema electoral, que finalmente las reformas que se hicieron antes de elegir a estos gobernantes, pues no se lograron cristalizar, van a entrar en vigencia hasta la próxima elección. Pero sí, ¿ustedes realmente no creen que el presidente Jimmy Morales pudo haber hecho algo distinto en términos de marcar distancia? Es decir, señores, yo simplemente tengo el respaldo ciudadano, no voy a caer en el mismo juego. Sí, les para voy empezar, a dar debió rechazar exactamente la bancada del partido que lo y no acuerpó para las prácticamente elecciones. estar avalando esa conformación que, miren, eso es una torre de Babel, ahí nadie se entiende, ahí no hay disciplina partidaria, ahí todo el mundo tiene sus propios intereses. A mí Mira cómo sí se entienden para rechazar la modificación del delito de antejuicio en las reformas constitucionales, muy entendidos, muy correctos ellos, mayoría absoluta. Es bueno traer a colación a Jimmy Morales acá, como dice Carmen, ¿qué pudo haber hecho Jimmy Morales de diferente? Yo creo, y ya lo he dicho acá, pero lo tengo más claro ahora que concluye el año, yo divido en dos las acciones de Jimmy. Hay muchas acciones que son producto de su inexperiencia, de su desconocimiento del Estado, y creo que si bien es cierto que la ciudadanía no debe perdonar todo esto que ocurre, digamos, por la ignorancia y porque llegó allí, porque no sabía, fue precisamente por eso que él fue presidente de Guatemala. Entonces, de un lado está toda esta ineficacia, inexperiencia, ignorancia y todos esos desatinos, pero del otro lado están las mañas y los delitos. Yo creo que con eso sí no podemos ser permisivos. Nombrar a su tío registrador adjunto del registro de la propiedad, que Sammy Morales tenga a toda su familia en el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, y que estén nombrando de esa manera. Hasta el suegro tiene. Pero miren, y esa movida del Ejecutivo de que Herbert Melgar Padilla es señalado por un agente de las AAS como orquestar aparentemente un plan para espiar a opositores y luego es trasladado al organismo legislativo. Y se sienta a la par de Edgar Ovalle. Estas son mañas, estos son delitos. El aumento de salario que se recetó la secretaria de La Paz, entiendo, ¿verdad? Esta señora que de una manera bastante arbitraria se da un aumento que fue también un escándalo y simple y llanamente es una cosa que hubiera sido motivo de destitución,
no pasa absolutamente nada. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno logra concluir? Que todavía se está pues apadrinando este tipo de actuaciones y no hay realmente un cambio ni de actitud ni de comportamiento. Pero mientras tú hablabas, mostraban las imágenes de Edgar Ovalle, y yo creo que el antejuicio de él refleja en buena parte ese lado oscuro del presidente, que no se puede achacar a inexperiencia, a ingenuidad, a candidez, sino más bien a una estrategia de actores que no tienen que ver con el gobierno, pero están detrás de ese caso. Por ejemplo, él querella a una fundación, en su caso, para frenar ante la Corte de Constitucionalidad su antejuicio y accionar contra la resolución de la Corte Suprema. Hay diputados dentro del Congreso de la República que le están apoyando legalmente para que ese antejuicio no avance, y es parte del gobierno o del partido que conforma este gobierno. Y ahí creo que es una prueba de fuego para el sistema de justicia, pero también para el sistema político, que ese caso no consiga ninguna ventaja por tener a quienes tiene acuerpando a ese proceso abierto. Yo creo que el gran problema de Jimmy Morales va a ser con la elección de la Junta Directiva del Congreso, con la orquestación de FCN Nación alrededor de otras bancadas, que todo el desgaste que sufra y que ya está sufriendo el Congreso desde noviembre de este año y 2017, lo va a sufrir inevitablemente el Ejecutivo. O sea, Jimmy Morales va a tener que pagar muchas facturas con ese Congreso. A mí lo que me parece es que en realidad el presidente no tiene mayor conciencia, ni interés, ni preocupación por pagar ese tipo de facturas. Él ya llegó a la presidencia. Él es realmente una persona que no tiene grandes ambiciones políticas o, digamos, grandes características de estadista. Entonces, pues, eso, no creo que su legado, no le molesta nada. Que su legado vaya más allá de entregar la le molesta presidencia. que no se rían de las cosas que él dice, le molesta que no le aplaudan, pero en términos generales yo no lo veo a él con un enorme compromiso político. A ver, señores, y estamos hablando del presidente, pero el vicepresidente en concreto, hay reportes desde adentro de la Corte de Constitucionalidad que hablan del vicepresidente casi yéndose a golpes con un antiguo magistrado constitucional para buscar que se protegiera con una resolución de esa corte a Edgar Ovalle y que no tuviera que... A ver, el señor Ovalle está acusado de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que el Ejecutivo exculpe o que se haga de la vista gorda de delitos de lesa humanidad? Es que no estamos hablando de poquita cosa, porque pues. no entienden, seguramente le hicieron un ofrecimiento que se dan cuenta que se va más allá de sus manos y que ya no le pueden cumplir. Porque si no, no actuarían tan torpemente. ¿Me entiendes? No iría... Pero creo que esa es una especulación. Sí, pero ¿cómo se explica que un mandatario del país vaya a la Corte Constitucional a pedir porque ya una no le resolución? importa nada. Bueno, a Jimmy Morales, ahora el vicepresidente, creo que no es el único reporte delicado que tenemos del vicepresidente Jafet Cabrera. Pero tampoco Es del una señor serie. Ovalle, porque lo que dice el narcotraficante Marlon Monroy respecto a ambos es que el hijo del vicepresidente pidió $1 millón y un vehículo blindado para Edgar Ovalle. $1 millón era para la campaña, presuntamente, y según el narcotraficante, él solo entregó la mitad. Por supuesto, el narcotraficante no ha ofrecido ninguna evidencia concreta de este caso, aunque el Ministerio Público ya ha abierto una investigación al respecto. Lo cierto es que ha avanzado muy poco ante la falta de pruebas. No se sabe exactamente qué habrá declarado el señor Monroy en Estados Unidos y no se sabe si las autoridades estadounidenses habrán de compartir cualquier información que él provea al respecto con autoridades judiciales guatemaltecas, que se cuidaron muy bien, las del Ministerio Público, de tomarle declaración al señor Monroy para no retrasar su extradición a Estados Los Unidos. efectos se van a hacer sentir como que el caso Marjorie Chacón. ¿Se recuerdan? Se fue muy calladita, estuvo un tiempo en Estados Unidos y fue hasta tiempo después, no sé si meses después, en donde todos estos casos de la justicia de los cuales estábamos hablando, la línea, cooptación y demás, empezaron a emerger. Puede que con el fantasma pase lo mismo. Yo, a propósito del vicepresidente Jafet Cabrera, creo que la Contraloría General de Cuentas tiene una misión especial para 2017 y es tener un control exhaustivo mes a mes con ese casero del vicepresidente que le alquila esa vivienda por un precio. Hay que revisar que todos los meses esté al día y que se esté pagando de la cuenta personal del vicepresidente, han dicho. Yo creo que este es un caso, a ver, de relevancia. Hemos tenido aquí en A los 8:45 durante 2016 al propietario de esa mansión en la zona 14, o esa gran casa en la zona 14, porque dicen que está en malas condiciones, que no es precisamente Que es bonita. una casa vieja, que era un cascarón. Y que esta ha sido, él explica que ha sido una inversión suya y que se la ha entregado al vicepresidente simplemente para recuperar un poco en lo que puede desarrollar su gran proyecto inmobiliario. Señoras,
hemos llegado ya al final de esta Qué emisión de rapidito A se las nos fue el 8:45. Se nos ha Feliz ido Navidad. muy rápido este programa, como se nos ha ido muy rápido también el 2016, aunque hay que decirlo que en algunos momentos fue tortuoso y desesperante. Nos vemos el año entrante en domingo a las 8:45. Gracias y que todavía termine usted de tener una muy feliz Navidad.